Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Leemos y comentamos Evolución Subjetiva de la Conciencia, Bhakti Raksak, Sridhar Deva Goswami Maharaj, en la década de los 80 del siglo pasado, del 80 del siglo pasado, a estudiantes provenientes de regiones muy lejanas, muy extrañas, gente exótica, en un primer momento conocidos como los elefantes blancos, sacados del mundo del dominante estilo de vida material con su búsqueda de éxito o de superación o de explotación de lo que hubiese a su alrededor, en abusos de todo tipo, en la búsqueda del poder, poca conocimiento del ser humano, poca capacidad de profundización en sus sentires, en el propio ser. Los estudios que habían sobre el ser en general, bastante deficientes en dar una perspectiva realmente completa, porque si estudiaban el ser, le quitaban todo aspecto de su percepción ética o moral, su conexión, igualmente su conexión espiritual. Entonces, estudiar el ser está hecho para el hedonismo, por un lado. O cuando le ponían eh, aspectos más finos, ética, moral, era todavía solamente conveniente, doble moral que llaman. O cuando ponían aspectos espirituales, estaban muy manchados del poder, entonces se volvía otra cosa no más que abuso. Entonces, en los 80 estudiantes, gracias al trabajo que había hecho este intrépido viajero, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, muchos estudiantes conocieron la ruta, llegaron a una región al norte de la India, en Bengal, llamada Mayapur, y de Mayapur cruzaron en un barquito hacia otra de las islas. En Mayapur quedan lo que llaman Navadvip, las 9 islas, cruzaron a las islas. Y ahí estaba el balcón, un templo lindo, sencillo, muy bonito. Y en el balcón, en un balconcito amplio, recibieron estas bellas instrucciones que han quedado compiladas en diferentes libros. Aquí leemos uno de ellos. Y nos ponemos entonces en esta sintonía porque son instrucciones muy, muy pertinentes todavía, bastante. El plan desordenado del estudio del ser o del entendimiento de qué pasa por aquí sigue vigente. Toda una civilización. Eso no es, se llama civilización, ¿no? Pero no es civilizada, es todo un montaje muy, muy, muy poderoso. Está el diseño. Evidentemente nos sobrepasa en términos de lo que ocurre cada día a nuestro alrededor. ¿Dónde está la política? ¿En manos de quién? Ahí nos sobrepasa nuestro poder como individuos. Entonces ahí seguimos muy inmersos sin darnos cuenta. Pero aquí viene el antídoto que se necesita, que actúa, no necesita ser grande, sabemos, se necesitan unas palabras recibidas con atención, recibidas con compromiso, y ocurre la limpieza del corazón. Nace un nuevo sentir. Este es nuestro proceso. Aquí nos estamos reuniendo para esto son estas charlas, para la escucha que nos purifica, nos limpia. Entonces algo está cubierto, ¿sí? Como están haciendo una arqueología y dice, limpie un poquito, y ahí aparece la forma. Pues maravillosos sentimientos tenemos, maravillosas capacidades. Con esta escucha, ¡pum! Poco a poco, ahí se manifiesta. El estímulo, es muy bello ver eso. Hay una imagen, yo creo que la repiten mucho en muchos videos, que es a veces cuando está una flor cerrada y se va abriendo.
Una cosa hermosa, cuando también cuando un brote se va verdecito y se va poniendo más grande y surge la flor. Muy bello bajo el estímulo del sol. Pues uno ve ahí ese, wow, eso es como una cosa indescriptible, ¿no? No sé, bajo cierto estímulo. O sea, sí, también cuando alguien sus plantas les echa agua, a veces no les echaba agua un tiempo, están en un lugar. Y de repente les echa agua y ¡fum! Las parece milagroso, ¿no? Eso no, no dice, no, las plantas no se mueven, claro que se mueven, ¿no? Cuando uno les echa agua, empieza así a levantar las hojitas. Y tantas otras cosas. Bueno, cuando tenemos sed y podemos tomar algo, imagínense eso, cosa tan maravillosa. Entonces así es exactamente ese es el proceso. Algo pasa con estas palabras cuando son bien recibidas. De hecho, aquí estamos particularmente atendiendo unas preguntas que hablamos la clase pasada sobre las 8.400.000 especies de que hablan los Puranas. 8.400.000. ¿Cuáles son esas? Son las que vemos a nuestro alrededor. Las clasificaciones van en animales acuáticos, en aves, seres humanos, los de cuatro patas, pero en términos generales ya cada una en específico están eh, digamos, manifestadas en todo el universo, no solamente aquí, no están clasificadas por nosotros de esta manera, pero está esa existencia. Lo menciono aquí para darse cuenta de la variedad que hay. Ahí se describe que esa es la variedad de la vida. Ahora, como estamos hablando de la percepción, dice, entonces todo eso son solo ideas. Dice, sí, todo eso viene de nuestra concepción del mundo. Nuestra concepción del mundo está ahí presente, que no es otra cosa que un reflejo del mundo espiritual. Entonces, quisiéramos tener un funcionamiento más de laboratorio, pero no es laboratorio. Tiene sus propias reglas. Este, no es que sea incomprensible, no es que lo hicieron así difícil para que nosotros no podamos llegar. No, lo que pasa es que se nos hace difícil porque estamos apegados a una cierta forma de ver las cosas. Eso es lo que hace difícil. Pero una vez, como decimos, escuchando, se nos vale mucho más fácil. Vamos a ampliar la visión. De esto se trata el ejercicio. Entonces, existe este plano de la realidad. Todo lo que vemos ahora se amplía, no se elimina, cabe dentro de algo nuevo porque se une al gran esquema. Entonces tú tienes una tuerca tiene su forma en sí misma y está ahí. Entonces ya conozco la tuerca. Preguntan por la tuerca, tornillo mejor. Tuerca es la otra cosita que también cabe, ¿no? Entonces ya la conozco, pero alguien te dice, no sabes lo que es la tuerca. ¿Cómo que no? Mire, ya la medí, ya la pesé, ya le hice un análisis de qué material está hecho, ya conozco la tuerca. Y te dicen, no conoces la tuerca, pero ¿por qué? Que la tuerca, eso que es tu realidad, no es completo. Un montón de elementos ahí de tu idea. De hecho, tú le puedes sumar a eso, a tuerca, poner en un lugar, pero después cuando entiendes la máquina y el lugar donde va la tuerca y cómo hace una funcionar una máquina mayor, te dices, wow, ahora entiendo de tuercas, ¿no? O una flauta, tú dices, aquí tengo la flauta. Haga sonar la flauta. Ya sé sonar la flauta. ¿Quién me puede decir que no? Aquí estoy, comprobando. Esta es mi flauta y la toco como yo quiero. Y a eso estamos apegados. En algún momento aflojamos porque viene un flautista y nos dice, sí, eso puede ser llamado a tocar la flauta, pero ¿qué tal te suena esto? Y hace los cambios, las variaciones, pone la música donde es. Entonces uno dice, wow, no estaba tocando ninguna flauta yo. Es para que ampliemos el sentido de la belleza, de la realidad, de lo completo. Que se trata de eso. Entonces, cuando ampliamos la visión, ya no van a haber más enemigos, decíamos la clase pasada. Y entramos
a la comprensión de que solo existe el reino de Dios, ya no se puede ver el resto de cosas. Ya no puedes ver la flauta sin, sin querer escucharla así de hermosa. Ya no vas a volver ahí como a pensar en los otros elementos, ¿no? Ya ves para qué están hechas las notas. Entonces, ese es llamado el reino de Krishna, el reino de Mahaprabhu, dice aquí. Y ese reino existe. Solo hemos perdido el ángulo apropiado de visión para verlo. Una vez más debemos adquirir esa visión. Actualmente estamos en medio de enemigos, pero si nuestro ángulo de visión es cambiado, pensaremos, no, estoy en medio de amigos. Y ese ángulo de visión tan amplio que quien ve de esa manera, es tan amplio, perdón, que quien ve de esa manera se vuelve intrépido. Muy bonito, ¿no? De los resultados. Una urgencia interna crece. Eso nos lleva a ser más intrépidos, más lanzados. Viene un ejemplo, dice, cuando Yadavarata fue capturado por bandidos y llevado a la deidad de Kali para ser sacrificado, su ángulo de visión fue tan espacioso que él no se preocupó por nada. Él pensaba, cualquier cosa que me suceda es el deseo del Señor. Él es el propietario y testigo de todo. Él lo ve todo. Todo es su voluntad y yo no tengo nada que hacer con el resultado. Bharata era un devoto insigne del Señor, tan absorto en su pensamiento, tan capaz de verlo todo amplio. Recuerden que ahí está el truco, cuando uno dice absorto en una cosa, dice, se está perdiendo las demás cosas. Esto hay que tenerlo muy presente porque una y otra vez nosotros somos invitados a estar muy atentos, muy dedicados a profundizar en en saber los detalles del bhakti que muy específicos podemos hablar. Entonces, lo primero que uno piensa, entonces me estoy perdiendo el resto de cosas. Y aquí, justamente, utilizan palabras muy bellas, tan amplio, justamente, tan amplio. Entonces, ¿dónde tú puedes ver algo concentradamente que te permita ver todo? Y eso se llama, eso se puede entender en el vigilante tiene que vigilar una zona muy grande, un edificio de 30 pisos. ¿Cómo hace para vigilar ese vigilante los 30 pisos? Tiene una zona de control, un cuarto donde tiene cámaras en todos los pisos. Entonces alguien que no sabe de eso dice, aquí está el vigilante, pero el vigilante no hace nada, se la mantiene encerrado en ese cuarto. El yogi no hace nada en este mundo, se mantiene ahí concentrado, no sabe ni en qué. Ay, si me dedico solamente a ver esto, entonces me voy a perder del resto de cosas. No, es ese punto mágico, que como vemos no es tan mágico, solo se requiere entender la tecnología que hay detrás, donde por estar ahí en ese lugar vas a verlo todo. Entonces ya Bharata era un devoto dedicado, que le ocurrió algo en lo particular, podría definirse muy aterrador, lo cogieron unos caníbales, que iban a cocinar directamente, de hecho alcanzó a estar en la olla y ya. Y Cali, ellas le iban a ofrecer a Cali, esos eran los caníbales que hacían los sacrificios a Cali. Pero Cali dijo, y ustedes, yo soy sirvienta del Señor Supremo, ustedes me van a ofrecer ahora una ofrenda a un devoto del Señor, qué locura están haciendo. Y lo salvó. Y entonces, ¿qué es lo que pensaba Bharata? Ya Bharata, aquí nos describe. Cualquier cosa que me deseas, el deseo del Señor. Él es el propietario y testigo de todo. Él lo ve todo, todo es su voluntad y yo no tengo nada que hacer con el resultado. Con esta idea, donde quiera que Yadavarata fuera llevado, él iría sin resistencia. Aunque estaba cerca de ser sacrificado, él estaba despreocupado. Él pensaba, estoy en un círculo amigable, no hay peligro.
Él estaba en tal plano de conciencia que ninguna aprensión, ningún peligro podía afectar. Él pensaba, estoy bajo el cuidado de Krishna. Y así se ha demostrado por medio del ejemplo práctico de Yadavárata que este ángulo de visión no es simple filosofía o imaginación. Entonces, más que estudiar filosofía, ¿o para qué estudiamos filosofía? ¿Para qué tenemos las facultades de nuestra mente? Pensar, juntar, imaginar, recordar. Para tener el cultivo de una visión, para ir más allá, antes de eso, la inteligencia y antes de la inteligencia, el estado de conciencia. Entonces, esta visión no es simple filosofía o imaginación, es realidad. La voluntad divina de Krishna está en el trasfondo de todo lo que existe. Y cuando uno se conecta con ese poder supremo, ese plano original de la realidad, no tiene que temer, se vuelve intrépido. Maya santusta manasaha sarva sukha mayati saha. Srimad Bhagavatam 11, 14, 13. Ahí escribe, el que está ahí no tiene temor. Entonces, dice, y aún así, en el plano de la realidad, donde Krishna es adorado con devoción libre de conocimiento, Jnana, Sunya Bhakti, ese tipo de postura está ahí. Ahí parece haber miedo y preocupación. Entonces dice, pero en el plano espiritual, ahí puede decir, tenían miedo. Es que escuchamos, tenían miedo los gopas. Dice, sí, ahí puede haber eso. Ahí parece haber miedo, pero viene la aclaración, y preocupación. Pero esa preocupación es totalmente diferente en naturaleza de la preocupación natural. Influenciados por Yoga Maya, ahí viene el ejemplo, las gopis y los amigos de Krishna quieren saber, Krishna no está aquí, ¿dónde está? Y de esa manera las gopis y los vaqueritos corren de aquí para allá buscando a Krishna. Aún las vacas se preocupan y paran de pastar, pero todo esto es conducido por Yoga Maya para la satisfacción de Krishna. Una cosa es Maha Maya, la ilusión que nos cubre, y otra cosa es Yoga Maya, la ilusión que cubre en medio del juego. Nosotros nos cubre para enseñarnos como una opción que tomamos de olvido de Krishna. Pero allá también sienten dónde está Krishna, pero otra cosa, siente Krishna hacia ahí. Y eso se necesita para poder jugar. Por eso hemos mencionado algunas veces que es una frase muy, muy bella, muy famosa, muy impactante. En este mundo, el trabajo es hacer todo para acordarnos de Krishna. Y en el mundo espiritual lo que hay que hacer es hacer todo para olvidarse de Krishna. La forma completa es aquí hay que acordarse que Dios, lo grande, es Krishna. Y en el mundo espiritual hay que olvidarse de que Krishna es Dios. ¿Por qué? Porque aquí todavía necesitamos entrenarnos, jugar, ponernos en el lugar. Es en lo que estamos. Por eso es que, una vez más, no podemos correr ahí a pensar, ya estamos jugando con Krishna, qué maravilla, ya soy un Gopa. No estamos aquí todavía luchando para darle su lugar, eso tiene que tener un orden. Pero después, en el mundo espiritual, y hay que olvidarse para poder jugar, porque si recuerdas ahí es Krishna, es Krishna, es Krishna, todo se te confunde. No puedes jugar con él, no puedes hacerle una charla porque es Dios, hay que tenerle mucho respeto. Pues todo eso lo hace Yoga Maya, que te olvides que eres Dios, pero también permite que te entre preocupaciones por él, ese niño tan encantador. Claro, si tú te acordaras de que, qué le estará pasando a Krishna, si tú no te olvidas que Krishna es Dios y no tiene lugar a pensar qué le estará pasando a Dios, qué le estará pasando al Supremo, qué peligro puede haber. Pero como se te olvida, lo ves como un niño indefenso, encantador, no te lo puedes sacar de la cabeza. Pero tú lo puedes supuestamente defender, siempre entre comillas, Yoga Maya. Ahí se da el juego, se da el sentimiento. Tal es la naturaleza del lila en el plano de Jnana Sunya Bhakti.
Entonces esto es sin guiana, sin conocimiento, pero sin conocimiento en el sentido de sí, de su contaminación, ¿sí? Sin cálculo. Nosotros estamos empeñados en la búsqueda interna de la verdad y en los Vedas la respuesta a nuestras preguntas, la esencia de toda la verdad revelada por las escrituras, puede resumirse en una palabra. Om, sí. ¿Cuál es el significado de ese sí? Lo que usted quiere sí existe. Lo que usted está buscando sí está ahí. Su búsqueda interna para vivir y para mejorar será satisfecha. Busque y encontrará. Si usted se examina a sí mismo y busca su necesidad más interna, encontrará que la verdad revelada dice, sí, su sed será saciada, usted será satisfecho. Muy, muy hermosa cita, es aquí el punto resaltado, pero igual guardado de toda esta lectura, es muy bello. Ese sí, mucha gente está diciendo Om y ahí vamos poco a poco, pero el Om aquí se revela cuando pasamos. Om para mejorar un poco aquí mi estado de asanas. Om para ser sensible a mi energía. Om para calmar mi mente. Om para trascender esta mente. Om para decirle a mi anhelo de máximo placer que sí existe tal lugar, tal visión y tal posibilidad. Eso es un yogi, con eso se mueve, de eso nos habla. Viene una pregunta que dice así. En el Bhagavad Gita, Krishna dice, Jiva Bhutan Mahabaho Yayedan Daryate Yagat. La energía espiritual está sosteniendo este mundo material. ¿Cómo debemos entender eso? Entonces, ¿cómo es que la energía espiritual sostiene el mundo material? Si la Siddhartha Maharaj dice, las almas mal guiadas de este mundo vienen del Tatashta Loka, del plano marginal y mal orientadas por la concepción errónea, han venido dentro de este ángulo de ilusorio de visión. Entonces, ¿han venido a dónde? No han venido a ningún lugar, también un lugar físico, pero lo que hace que este mundo físico se manifieste a nuestro alrededor, exista para nosotros, es un ángulo de visión, por eso podemos estar liberados estando aquí mismo, en este mismo aparente lugar, en este mismo lugar, podemos decir. Es decir, tú puedes cerrar los ojos, estar en el mundo material, abrir los ojos, seguir, no moverte un paso. Otra vez desde afuera parece que estás en el mismo lugar, seguir tu cerebro, pero ya estás en otro mundo, otro estado de conciencia. Y entonces la gente toma algún tipo de sustancia y dice, es verdad, esto que estamos viendo, cuidado que tiene muchas más facetas. Y eso es solamente entender un poquito de cambiar el ángulo de visión con unos peligros importantes, por supuesto, porque no todo lo que cambia nuestro ángulo de visión necesariamente es para bien. De hecho, ni siquiera tienen que ser sustancias. Te da una buena noticia ahora, miras por la ventana y todo se ve muy lindo. Te da una mala noticia, miras por la ventana y todo se ve más lindo. Te acaban de ganar la lotería. Eso uno mira para los lados y todo, no sé, empezar a flotar, qué sé yo. Acabas de perder todo tu patrimonio. No mira para los lados, todo se ve distinto. Entonces, efectivamente, depende de un ángulo de visión. Muchos ejemplos tenemos al respecto. Ahora, ¿cuál? ¿Cómo? Eso es el dato curioso. Sí, la visión cambia, va, viene. Pero ojo que eso se nos está hablando de un método para mejorar el ángulo de visión y del método total de mejorar el ángulo de visión. Nos están diciendo cómo empezó. Muy bello esa historia, eso hay que grabarlo. Nuestro corazón, nuestro entendimiento. ¿Cómo pasó el origen? Esto sí, los demás detalles nos distraen. Esto sí. Entonces existe mi naturaleza, soy hecho de espíritu, con una posibilidad de ser atrapado bajo un ángulo de visión particular. Yo soy la visión, pero esa visión, yo soy el alma que mira, yo soy la conciencia. Lo puede haber aceptado,
ciertas condiciones. ¿En qué momento y cuándo? Fuera del momento y fuera cuándo. El tatashta, la energía marginal de Dios, es cubierta por la energía inferior. ¿Por qué? Porque es muy pequeñita. A Dios no lo puede cubrir, es el supremo, pero a sus pequeñas partículas sí, tiene esa propensión. Y ahí va a tener la libertad, va a poder ejercer la libertad que siempre la ha tenido de descondicionarse. Va a tener una sospecha dentro de sí que le va a pesar, gracias a Dios, le va a tener muy presente. Dice, como decíamos al principio, esto no es todo. Bueno, antes de empezar con la grabación, comentamos, esto no es todo, hay una sospecha. Aquí también lo acaba de decir el hombre, el sí es eso. No, no estamos resignados a que esto sea todo, porque en tranquilidad, en objetividad, podemos apreciar la belleza, la armonía. Algo dentro de nosotros está latiendo, podemos distinguir, no es cuestión difícil. A veces parece distinguir lo material de lo espiritual tan difícil, ¿no? En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta, porque así funciona, que esos elementos materiales a los que tenemos tanta esperanza no funcionaron. Por eso no es difícil al que es atento y al que es valiente también. Estamos diciendo, no hay que ser intrépido y decir, y entonces ahí no volveré. O sobre ese mismo esquema no puedo seguir construyendo mi vida, necesito otro esquema. Y entonces viene la pregunta clásica, ¿y entonces cómo hago con una cosa y la otra, la vida material y la vida espiritual? Empieza por entender que no están compitiendo y dale al coqueto de Krishna, al ladrón de Krishna, al sutil de Krishna, al juguetón de Krishna, su lugar, su oportunidad. Y eso va a ser maravilloso, porque va a estar ahí en un libro, en un cuadro, una canción, una ofrenda, y vas a encontrar el ambiente donde hablar de eso es chévere, con quiénes, donde van a estar tus preguntas resueltas, tus maestros, tus compañeros, así, con todo lo que quieras ponerle. Recuerden, en esa dedicación aparece todo, en ese punto donde nos dedicamos se ve todo completo. Entonces, Tatasta Chakti está ahí, ha venido. Mal orientadas por la concepción errónea, han venido dentro de este ángulo de ilusorio de visión. Entonces ahí tenemos cuando salen del mundo material, dos puntos igual, es un ángulo de visión. El materialismo no es la materia, el materialismo es la visión particular de la materia. Para los que entienden el poder de la conciencia, saben, la conciencia lo determina todo. La conciencia determina si eso va a ser, si lo material va a ser solo material o se va a espiritualizar, se va a conectar. Puede jugar con eso, puede ser un elemento transformador, como los ejemplos que estamos dando. Bajo una noticia ves una cosa, bajo otra noticia ves otra. ¿Qué decir cuando tienes comida? ¿Qué es comida? Algo, una chocolatina, un ejemplo clásico. ¿Qué tienes ahí? Una cosa que me va a dar mucho placer. Chocolatina igual, una cosa que te vas a comer solo, te va a dar mucho placer. Pero puedes cambiar y decir que tienes ahí una cosa que voy a compartir. Me va a dar mucho placer a mí y también al que está al lado con el que se la va a compartir. ¿Es la misma chocolatina? Sí, no. Ahí tú defines desde la conciencia qué tienes ahí y lo que hagas con él. Tremendo. Todo eso con sus límites, sus juegos, en eso estamos aprendiendo, con sus detalles. No quisiera generalizar, decir, entonces todo es así, todo es tal. No, va a tener su tiempo, su momento, sus circunstancias, porque el mundo no es cuadrado, es orgánico, ya sabemos. Lo orgánico, ¿qué significa? Variante, con detalles. Estaba convencido que era así y dejó de ser así. Se mutó de repente. No, no lo quiero aceptar. Entonces,
te va a doler más, que la vida es así. Tienes que fluir, muy famoso, pero lo vemos en el aire, en los ríos, en el mar. Fluir es entender que hay unos movimientos presentes y decidir hacerlos favorables a nosotros. Pues negarlos las fuerzas, imagínate qué horror. Después querer controlar las fuerzas, otro horror. Después pensar que solo las fuerzas existen, otro error. Solución, saber que sí existen las fuerzas, ser favorables a ellas, pero no solamente por ellas, entendiendo cuál es la meta. Así es el marinero. No niega la fuerza del viento, no quiere controlar y parar el viento, no quiere solo dejarse llevar por el viento, no. Entiende cómo, de qué manera toma el viento para avanzar hacia su meta. Por eso no es menor, no es una pregunta cualquiera. Si ya tenemos, si ya ha nacido en nosotros una luz al respecto de esta pregunta, nos sentimos muy afortunados. Si todavía no, y ya tenemos la pregunta, estamos muy afortunados. Necesitamos saber cuál es la meta, cuál es el objetivo. Y a veces nos preguntamos solamente por el Dharma, y está bien, pero eso denuncia en nosotros todavía solo una visión material. ¿Para qué nací en este mundo? Muy buena pregunta en términos, para contestarse en términos de este mundo. Pero la pregunta siguiente, que parece la misma, pero no es la misma, no es para qué nací en este mundo, sino para qué existo. ¿Mm? ¿Para qué existo? Porque he existido muchas otras veces, podemos decir, fuera de este mundo, fuera de este planeta Tierra, en otro planeta, en otra especie. Entonces no es para qué nací. Eso es el Dharma. Buena pregunta, repito, sino ¿por qué nazco? ¿Por qué he nacido tantas veces? ¿Y para qué nací esta vez? Esas dos cosas tienen que juntarse. Krishna dice que este mundo es materia muerta. Las almas entraron ahí y el movimiento vino. Ellas entraron en esta concepción material y la comenzaron a mover. En ese sentido, ellas están sosteniendo el universo. Ya, Yedat, Dat, Yate, Yagat. Pero en última instancia, todo es sostenido por él. Entonces está preguntando, recordemos, ¿cómo es que este mundo es mantenido desde lo espiritual? Sí, este es un elemento inerte, las circunstancias ahí. ¿Qué vida le das? ¿En qué lugar las pones? Eso lo hace el alma y quien sostiene el alma es el Supremo. Esa es la respuesta. Krishna afirma también, Aham Sarvasya Prabhavo, todo emana de mí. Y en los Vedas se indica, Yatovan Imani, Bhutani, Yayante. Él es el origen de todo en la creación, manutención y aniquilación. Pero aquí en este mundo material, las almas caídas han entrado como muchas chispas, como luciérnagas en una región oscura, mostrando la oscuridad que les rodea. Las yivas almas son como luciérnagas en la noche oscura de este mundo material. De algún modo ellas continúan en la oscuridad. Nosotros apenas podemos seguirlas como una luz escasa en la oscuridad. Ellas están casi cubiertas por la oscuridad, pero aún así pueden ser distinguidas. El espíritu puede conocerse a sí mismo. Qué hermoso, ¿no? Entonces, la noche oscura, no pasa nada, pero una luciérnaga ahí muestra su, su mundo. Pero igual, está mostrando su mundo, su noche. Por la noche parece tragársela, no pasa nada. Dice una luciérnaga, ¡uy, una luciérnaga! Y pues tú dices, pero ¿y qué le hace eso a la noche? Ah, bueno, en un momento la muestra, sí, porque está ahí la luciérnaga, muestra lo que va alrededor, pero después dices, no, pero ¿de qué poco sirve esa luciérnaga?
que es más grande la noche, está atrapada en la noche. Pero vuelve y gira la idea, dice, pero no, pero todavía ilumina. Es decir, sí hay algo ahí, ¿sí o no lo cierto? Las películas, así como las películas animadas, aparece que cogen para hacer una lámpara y meten como en un frasquito de luciérnagas. Muy bonito, bueno, muy bueno atraparlas, pero se ve bonito ahí. Entonces podemos también empezar a pensar que ciertas luciérnagas juntas más luz van a hacer. Así que esa es la importancia de la conciencia, su lugar. Dice aquí, puede conocerse a sí mismo. Entonces, el hecho que estés preguntándote, que esté la conciencia ahí, el hecho de que seas consciente de que algunas cosas se pueden mejorar, ya es, no necesitarías más. Dios te dio dientes, Dios te dará pan, dice el dicho. Entonces, ahondamos en eso, intrépidamente. Bueno, intrépido es aquel que ya conoce, nada le importa mucho, pero en la sospecha también podemos ser intrépidos. Nuestro estado actual no es el estado de Yada Barata ahí que se lo llevaron los caníbales, estaba todo tranquilo. Imagínense, no lo llevan los caníbales, Dios mío. Pero ya cierta intrepidez a nuestra escala también podemos tener para decir om con un pedido y efectivamente las respuestas van a llegar. Ese es el proceso. Están llegando, es la prueba de que está llegando, estamos llegando más al detalle de la situación. Por eso el Bhakti es tan maravilloso. Wow. Vamos reconociendo su hogar, no solamente su angustia, conocer la condición material, como decíamos en la canción al principio, es necesario también. Así como reconoces el, y te duele la explotación, la locura, dice, pero esto está, aquí hay un alivio. Entonces sí hay que pasar por eso, evidentemente, por supuesto, el proceso de reconocimiento, pero rápidamente, acompañadamente, por eso intrépido es lanzado, intrépido no es bruto, intrépido es sí quiero, y por eso, como sé que es un acto rompedor, al cual no, quizá no esté muy entrenado y con adverso, un mundo adverso, según mi visión ahora, entonces necesito mis aliados, los santos y las santas. Ora Premanandi Haribol.